compañeros y compañeras de la Escuela de Formación. Quisiera saludarles y agradecer por la participación de todos ustedes a nombre de la Confederación del Pueblo Cayambe y la Fundación Causay. El tema de hoy día es procesos organizativos del pueblo Cayambe y nuestro expositor es el compañero Guillermo Churuchumbi. Creo que todos ustedes conocen, actualmente es nuestro alcalde del Cantón Cayambe. Su formación académica es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica Salesiana, máster en Estudios Latinoamericanos en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina. Tiene un diplomado en Participación Pública y Gestión en Desarrollo Local, consultor y coordinador en proyectos sociales de UNICEF, APN, Plan Internacional, Fundación Causay y Ministerio de Educación. Proceso organizativo, varias veces dirigentes de la comunidad de Cariaco, presidente de la Confederación del Pueblo Cayambe. Administración pública. En el 2014 ganó las elecciones por el movimiento Pachacuti como primer alcalde indígena en el Cantón Cayambe. En el 2019 fue reelegido como alcalde del cantón para el periodo 2019-2021. Su gestión en la alcaldía es desde la visión comunitaria, la visión intercultural y plurinacionalidad. Muchísimas gracias y quisiera que todos estos conocimientos lo puedan replicar con su familia, con la comunidad y su organización. Le dejamos con el compañero expositor. Bienvenidos a todas y a todos. Las organizaciones también tenemos sueños. Y me refiero, el pueblo Cayambe también tiene un sueño. O la CONAIE, Cuarunari, o la FENOCIN también tienen sueños. Tienen desafíos, tienen sus propios propósitos. Pero todo propósito tiene que cumplirse. O sea, no puede quedar en sueño. Porque la organización o el proceso histórico parte de sentimientos y de afectos personales, de una decisión personal. Inclusive la construcción de los liderazgos. La construcción de los liderazgos también es una decisión personal. Usted decide, ¿quiere ser líder o no quiere ser líder? O lideresa. Usted decide. ¿Por qué el movimiento indígena? ¿Por qué los sectores sociales luchamos en los últimos 40 años, 70 años, en los últimos 500 años? Para mí, 3 razones básicas. El uno es por la situación de pobreza. 2, de la discriminación. Y finalmente es el tema de la exclusión. Nuestra sociedad es racista, nuestro Estado es racista, nuestra educación es racista, machista. Hay que cambiar eso. No puede seguir. ¿Por qué es que los varones somos machistas? ¿O por qué es que los adultos discriminan, violentan los derechos de los niños? ¿O por qué es que la sociedad acaba con la naturaleza, discrimina a la naturaleza? ¿O por qué es que hay discriminación entre indígenas y no indígenas? Y probablemente la discriminación promueve la pobreza por vestir, por hablar, por vivir arriba en el páramo,
Hay una discriminación. Probablemente no te dice de frente, pero hay cuestiones solapadas, escondidas. Y lo más normal en la calle, el rato de las iras, es el hongo, el indio, la india, el mishu, etcétera, etcétera. Eso no puede seguir nuestra sociedad así. Somos excluidos de la sociedad por ser jóvenes, por ser mujeres. ¿De dónde somos excluidos? De las grandes decisiones del Estado. Los unos son los que deciden la política. Los unos son los que toman las decisiones sobre la economía de este país. No somos consultados, no somos informados, no somos tomados en cuenta. Igual pasa en la economía. En la economía cree que la decisión es uno de los grandes expertos de la economía. Pero ellos piensan en las grandes élites. No se olvide que la política, la economía, la cultura de este país está pensada en las élites. La cultura o el saber popular, el saber comunitario, no es tomado en cuenta. El saber de las comunas, el patrimonio de las huacas, de los cerros, no es. Eso es secundario, eso es inferioridad. Por todas estas tres razones, yo les digo con toda sinceridad, nace la CONAI. Porque nosotros como pueblo cayambi somos parte de la CONAI. Nos identificamos con la lucha de la CONAI. Es decir, la CONAI no solamente tiene escuchen bien, hay un doble reto para la CONAI. Hay un doble reto para la CONAI. Trabajar para los pueblos y nacionalidades, pensar en las nacionalidades y pueblos indígenas del país, pero también pensar en el resto de la sociedad ecuatoriana. En el resto de la sociedad ecuatoriana. Es doble tarea, porque nosotros no queremos excluir. Nosotros somos incluyentes. Somos interculturales. Y cuando decimos no solamente vamos a luchar por los pueblos indígenas, también vamos a luchar por los otros, porque están en similares condiciones de pobreza, de discriminación, de exclusión, y por lo tanto tenemos que construir unidad. Unidad en la diversidad. Regresando a Cayambe y luego el pueblo cayambi. Ancestralmente el territorio cayambe fue sometido por el sistema sendario a las peores formas de trabajo y de explotación inhumana. O sea, más de 500 años, más, 530 años. Esa historia todavía no ha sido contada. No ha sido contada ni en la comunidad, peor en la escuela, en el colegio. Esa historia no ha sido contada. Porque nos cuentan la otra historia, compañeros y compañeras, nos cuentan la otra historia. Nos cuenta la historia de Simón Bolívar o de Abdón Calderón, que ellos son los que nos han liberado América, Quito, luz de América, etc. Otra vez se liberan, pero las élites, pero existe la continuidad. Solo cambiaron antes servíamos a la corona española y después, con las guerras de independencia, los pueblos indígenas volvemos a ser sometidos de un nuevo patrón, inclusive a peores formas de maltrato. Inclusive en algunos lados se les quitaron tierras y entregaron a los curas. O el que más indio mataba en el ejército de la independencia, a los que más indios mataba, a ellos les entregaban más tierras. Y así se hicieron dueños de estas tierras. Y no me vengan a decir ahora
por decir yo, cuando yo estoy pensando en el Banco del Pichincha. Sus abuelos, o su gente, sus tatarabuelos también eran dueños de hacienda. Producto de nuestra riqueza, producto de nuestro trabajo, con eso fundaron estos grandes bancos. Y ellos siguen siendo parte de la élite. Y ellos siguen tomando decisiones por nosotros. Inclusive ellos se meten en cualquier gobierno. A veces decimos, ¿verdad? Inclusive a veces yo pienso, compañeros, si el movimiento indígena en algún momento llegaría a ser gobierno, estas élites tienen poder económico, tienen poder de los medios de comunicación. Lo que nos pasó en octubre. Ellos contaban la historia, pero la historia de ellos, no la historia nuestra. Por eso es importante que recordemos, entendamos en qué contexto histórico vivimos. A lo largo de los años 40, 50, antes del 40, 50, en el año 1926, bueno, aquí en Cayambe había varias sublevaciones. En 1777, hubo una rebelión que vino desde Cotacachi, San Pablo, Cajas. Votaron quemando la hacienda de la compañía, inclusive la hacienda de Huachalá, votaron quemando. En rebeldía contra la explotación. Y a toda esa pobre gente, y a veces decimos, y a toda esa pobre gente, a los indígenas, la mayoría de los pueblos indígenas en el Ecuador tenían pelo largo. A ellos, sinónimo de maltrato, de humillación, votaban a unos cortando el pelo, a otros les mataban en las plazas para exhibir en las plazas, a otros cortaban el pelo, desde Cayambe les mandaban a Cotopaxi, a La Tacunga. Por eso ahí encontramos algunos apellidos, cacuangos, cayambes encontramos allá. Sí, así es. Así va. Esa historia no nos han contado. En el momento que nosotros conocemos esa historia, hasta las tripas se nos revolotean. Pero ¿por qué no nos contaron eso? No les interesa que cuenten esa historia. Nosotros tenemos que conocer y aprender de esta historia. Por eso es estos cursos de formación, talleres de formación, para que podamos entre nosotros conocer la historia. Y por eso cuando ustedes regresen a sus casas, regresen a sus comunidades, sus barrios, pregunten cómo construyeron ese barrio. ¿Cómo era antes, hace 40, 50, hace 100 años? Y vamos a coincidir en que los cuento. ¿Cómo era? En 1926 se aparecen los primeros sindicatos indígenas. No es que ahí aparece recién la historia del pueblo Cayambe. En 1926 aparecen los primeros sindicatos indígenas, apoyado por los comunistas. Entonces, para 1940 aparece, o 45, aparece la primera organización, FEI, aquí en Cayambe. Aparecen sindicatos aquí. Sindicatos. Empiezan a organizarse. Ahí no había comunas. Ahora, en aquellos tiempos, ahora existen comunas, en aquellos tiempos eran sindicatos.
Aquellos que acompañaban, los comunistas, los socialistas acompañaban. Pero también los socialistas de los comunistas no alcanzaban a entender que los pueblos indígenas teníamos nuestra cultura, nuestro idioma, ñucanchishimi. No sabían. Entonces nos trataban como sindicato. Y querían hacernos entender como sindicato. Sindicato es un gremio. Lucha puntual laboral, por los derechos laborales, lucha el sindicato. Pero en las comunas o los pueblos indígenas no solamente luchamos por el derecho laboral, luchamos por el territorio, por la cultura, por la identidad, por el agua, por los páramos, por la educación, por la salud. Por eso luchamos. Sin embargo, en 1940, 1950, aparece esta organización aquí en Cayambe, la lucha por la tierra. La lucha por la educación y la lucha por la identidad. Porque la tierra no estaba en sus manos, inclusive había una consigna, dice, la tierra tiene que ser para los que trabajan. Esa fue la consigna de aquellos tiempos. Lo que estaba en manos de la hacienda, los peones reclamaban que la tierra tiene que ser para el que trabaja. ¿Quién trabajaba la tierra? No el hacendado, sino trabajaba el peón, y por lo tanto la tierra tiene que pasar para él. Cerca de 70 años de lucha de Dolores Cacuango. 70 años de lucha de Dolores Cacuango. Inclusive ella tenía un huasipungo en San Pablurco. Le quemaron su casa y le mandaron sacando, arrastrando, que vaya. Y después al ladito del camino, aquí en Santa Ana, que es ahora Santa Ana, o en Yanahuayco, en el caminito tuvieron que construir una casita. Y murió en la pobreza. Ella ni consiguió tierra. Pero yo se puede decir, gracias a Dolores Cacuango, sí tengo tierrita. Gracias a ella. Y me atrevo a decir que gracias a Dolores Cacuango pude llegar a ser alcalde de Cayambe. Si no era por su lucha, tal vez ni hubiésemos arriesgado, ni hubiésemos pensado. Gracias a su lucha, probablemente no teníamos el pueblo cayendo. En Cangagua, en los años 70, 80, grandes movilizaciones. Las tierritas que tenemos ahora. Estaba en manos de haciendas. Todo lo que es Cangagua, todo Juan Montalvo. En Juan Montalvo hasta ahora existe hacienda. Los que son de Olmedo, los papás, sus abuelos, sus tatarabuelos lucharon por la tierra, derramaron la sangre, fueron hasta la cárcel. Pero como no conocieron la historia de sus abuelos, ahora los jóvenes piden herencia y venden las tierras. O sea, para mí creo que la tierra es fundamental. Por más ladera, por más sin agua, pero la tierra para mí es la libertad, es la dignidad. La tierra es la identidad. Entonces, compañeros, en 1998, una reforma constitucional, por primera vez en la historia del país, se pone algunos derechos colectivos. Por primera vez, a los pueblos indígenas se reconoce como sujetos de derechos. Sujeto de derecho, ¿qué significa? Sujeto derecho a la tierra, derecho al agua, derecho a la identidad, derecho a la educación, derecho a ser consultados, derecho a la naturaleza, etc. Por primera vez en la historia. El derecho a la organización. Quiero decirles que en 1998, con este derecho colectivo, se empieza a fundar la Confederación del Pueblo Cayambe. Fundamos. Y uno de los fundadores pioneros del CECITAR. Pero ahí nosotros rompimos la lógica de cómo, no sé si está el mapita, ahí está el mapa del pueblo Cayambe.
Y este mapa es más o menos así. Cayambis de Imbabura, Cayambis de Pichincha y Cayambis de Napo. Esa es la Confederación del Pueblo Cayambi. Por primera vez empezamos a organizarnos de forma territorial. ¿Territorial para qué, compañeros? Para fortalecer la filosofía, la cosmovisión, las propias formas de organización, costumbres en cuestiones de vida. ¿Con cuántos? Son 16 organizaciones, 170 comunidades, 4 juntas de agua de riego, un comité de páramos. Pueblo Cayambi reconoce la personalidad jurídica en el año 2002. Eso somos Pueblo Cayambi. Ahorita hay una discusión, pero los cayambis son los indígenas o los no indígenas. Yo digo toditos, todos somos cayambis, porque tenemos una historia ancestral. Aunque algunos dicen, no, es que yo no soy indígena y por lo tanto no soy cayambi. Significa que sus antepasados no eran ni angos, ni puentos, ni nada. Por eso es que yo desde la municipalidad siempre digo, nuestros ancestros es de la cultura cayambi. Tenemos una sola historia común, una sola historia en este territorio. Y ahora que unos dicen que son indígenas y otros dicen que no son indígenas, pero todos tenemos una raíz histórica. Y por lo tanto, este pueblo cayambi tiene que seguir luchando por el derecho al agua, por los páramos, por la justicia indígena, etcétera, etcétera. La apuesta del pueblo cayambi es tener un gobierno propio, autonomía propia, una jurisdicción propia. Pero lastimosamente nos han dividido esto. Esto nos han dividido. En medio de esas dificultades queremos luchar por la autonomía, por la autodeterminación del pueblo cayambi. O sea, en algún momento queremos que nosotros seamos como Estado del pueblo cayambi. Pero las élites no quieren escuchar eso, no quieren. Pucha, jodido. Separatistas nos dicen. Separatistas, como que nos vamos a separar y crear otro Estado. Nosotros decimos, queremos ser la nación o queremos ser el pueblo cayambi, pero parte de este Estado ecuatoriano. El municipio de antes y el de ahora. Antes, en los municipios niegan al pueblo cayambi, desconoce al pueblo cayambi, desconoce la historia, la memoria del pueblo cayambi, desconoce a su gente, divide al pueblo cayambi. No aportan, no colaboran, no colaboran con el pueblo cayambi. Y hemos hecho una ordenanza, la ordenanza de la agroecología, trabajado, pensado por el pueblo cayambi. Aquellos productores agroecológicos, los que hacen producción agroecológica, 50% de su impuesto predial está exonerado. Para el que vende y para el que compra. Ahorita hemos logrado para los que venden, para los que compran todavía no se animan. Más valoran aquí el Santa María, como son lindos esos tomates lindos, bien brillositos, ese es el mejor tomate, cuando está lleno de químicos. Nosotros aquí en Cayambi hay varias, me parece que son 12 organizaciones aquí en Cayambi que están dedicados a hacer producción agroecológica, sin químicos, sin fungicidas. Sí ponen remedios, pero hay otras formas naturales. Hay toda una técnica para eso.
y hemos transformado en una ordenanza y hemos trabajado juntos. Por ejemplo, compañeros, eso es uno, justicia indígena. Esta es una experiencia muy interesante en justicia indígena. Eso es un derecho constitucional. Ustedes saben, compañeros, compañeras, cuando quiero hacer una casa comunal, a mí la ley me exige. Para hacer casa comunal tiene que haber escrituras. Pero tienen que ser escrituras comunales o escrituras a nombre del municipio. Pero a veces en ese terreno no hay escrituras. Pero la ley a mí, como alcalde, me exige que tiene que haber escrituras para hacer inversiones ahí. ¿Qué es lo que yo he hecho ahí? Compañero del pueblo Cayambe. ¿Ese terreno de quién es? De las comunidades. Hágase sentencia indígena. Con sentencia indígena notarizamos, inscribimos en el registro de propiedad y catastramos como propiedad comunitaria, única en el país. Sentencia indígena. Y trabajamos juntos. Si hay un terreno, bueno, disculpe, así imaginariamente, este terrenito no tiene escrituras, pero yo tengo que construir, como municipio yo tengo que construir ahí una casa comunal. Pero ese terreno no hay escrituras, ni pública ni privada, no hay nadie. Pero la gente dice, es de la comunidad, pero muéstreme. Si yo en cambio como municipio digo, yo necesito escrituras. ¿Qué hace? El pueblo Cayambe, juntos con la comunidad, llama a una asamblea, hace una sentencia indígena, eso es propiedad comunitaria. Esa sentencia llevamos a notarizar, a registrar en registro de propiedad, y en el registro de propiedad hemos abierto un libro que se llama Sentencias Indígenas, por primera vez en la historia de este país y de este cantón. Sentencias indígenas. Sentencia indígena significa equivalente a una sentencia de un juez. Y luego ponemos en el sistema de catastros, en el sistema digital de catastro municipal, aparece propiedad comunitaria, sentencia indígena. No lo hace el municipio, pero el municipio tiene la voluntad de la apertura para que procedamos la decisión del pueblo Cayambe. De esas experiencias tenemos aquí en Cayambe 50. En tierras, no en gallinas. Y les digo con todo orgullo, es la única experiencia de cómo hemos trabajado juntos entre el pueblo Cayambe, que lucha por su historia, por su justicia indígena, por el derecho colectivo, y el municipio apoyando, acolitando para que sea efectivo su derecho colectivo. Y hemos resuelto un montón de problemas con eso. No solamente para alcantarillado, para agua potable, casas comunales, para montón de obras, compañeros. Porque el problema del municipio a veces te dice, compañero, en otros lados, en Cotacachi, en Otavalo, en Antonio Ante, en Ibarra, ¿ahí qué dices? No te arriesgues. Sentencia indígena no sirve. Pero el artículo 171 te dice que sí sirve. 171 de la Constitución de la República. Y además en ese artículo dice, habrá cooperación y coordinación. El municipio colabora apoyando con la sentencia indígena, exacto. Pero coordina con el registro de propiedad. La sentencia indígena es coordinada para que se inscriba en el registro de propiedad. Pero el municipio también colabora, coopera con el pueblo Cayambe para que ese terreno sea inscrito en el sistema catastral. Y es legal, legítimo. Y nadie dice nada. Ya vuelvo a insistir, hemos hecho más de 50 casos de eso. No es pelea de calle, ni pelea de marido y mujer, ni de gallina. Sobre tierra. Es la única experiencia en el país. Qué lindo es.
Lo mismo ahorita estamos haciendo en el tema de cuidado de páramos, la frontera agrícola. O sea, lo tradicional sería lo que diga el Ministerio de Ambiente, ahí se pone la frontera agrícola. En cambio nosotros digo, no, un ratito. Las comunas tienen que poner su frontera agrícola. La gente de las comunidades ponga su frontera agrícola y el municipio respetaremos en el marco del ordenamiento territorial. Gestión comunitaria del agua. Esa es una filosofía del pueblo cayambe, es un accionar del pueblo cayambe. ¿Qué es lo que hacemos ahí nosotros? El municipio hace estudios, damos asistencia técnica, financiamos materiales y la comunidad pone su mano de obra. Pero no porque financie el municipio, esa junta de agua potable es del municipio. No, eso es suyo. El municipio solo apoya, acompaña. Las tarifas decide la comunidad, no el municipio. El municipio no se mete en las tarifas. Respeta la autonomía de la gestión comunitaria del agua. Mientras que en otros municipios, aunque dice que maneje la comunidad, pero los municipios empiezan a regular la tarifa de agua potable. Y cuando no responde la tarifa de agua potable, dice, no, esa junta tiene que ser parte del municipio. Yo voy a manejar. Eso pasa, por ejemplo, en Ibarra. En Ibarra, las comunas no son autónomas. Tienen una dependencia de la municipalidad. No hay autonomía ahí. Nosotros estamos luchando la autodeterminación, la autonomía y el ejercicio de los derechos colectivos. Una forma de ejercicio de derechos colectivos a través de la gestión comunitaria del agua. El último desafío yo voy a hablar, el último. Compañeros, yo creo que hay un desafío del pueblo cayambe. ¿Cómo seguimos? A ver, primero el tema de gobiernos comunitarios. Compañero Agustín, compañero César, los gobiernos comunitarios. Esto me parece un desafío. En algunos lados ya hemos concretado ya. En algunos lados ya se está haciendo. ¿Qué significa un gobierno comunitario? Compañeros, un gobierno comunitario significa que al interior, yo voy a poner dos ejemplos. Este es el antes y ahora en algunos, y ahora también en algunos. En la comunidad está dividido en varios. En la misma comunidad tenemos junta de agua potable jurídico, con personalidad jurídica, junta de agua de riego jurídico, comité promejoras jurídico, liga deportiva Punguhuayco, pongamos, jurídico. En una misma comunidad, 4 personerías jurídicas. Eso ya no es autonomía, eso es anarquía, eso ya no es gobierno, eso es sectarismo, separación, segregación, y genera conflicto, genera pelea. ¿Quién convoca más? ¿Quién sanciona más? Es una bronca ahí. El de la liga dice, yo soy más, dice. Pero uno. El del agua dice, no, pues yo doy agua. Pues. Yo doy agua. Si no, corto las llaves. Jare ahí. Y así. El de la pobre comuna, viendo que yo para organizar fiestita o para la minga de carretera, para eso nomás servimos. La comuna, entendido bien, tiene que ser un organismo de autonomía, de ejercicio de derechos colectivos. La comuna tiene que ser un ejercicio de construcción de su identidad, inclusive de modelo de desarrollo.
La comuna debe estar pensando en las familias, cómo económicamente vamos a crecer, vamos a desarrollar, cómo vamos a superar el maltrato infantil, cómo vamos a superar, alguna gente tiene tierra, no tienen tierra, es decir, la comuna tiene que pensar en aquello. O sea, la comuna tiene que tener autoridad moral y política, jurídica, para resolver sus problemas internos. Ese es el desafío del pueblo cayambe. No va a ser tan fácil. En algunos lados, como mi comuna, ahora se me da ganas de poner ejemplo de mi comuna. Antes no podía poner ejemplo de mi comuna. Era así, pues así era en mi comuna antes, así. Ahora no. Pero 20 años de lucha. 20 años de lucha. Gobierno comunitario, gobierno. Pero seguían con personerías jurídicas así. Finalmente, ahora tenemos una sola personería jurídica. Ahora la comuna maneja agua, páramos, deporte, turismo, riego, pero todavía no es suficiente, ya, no es suficiente. O sea, un primer paso hemos dado, un primer paso para la autonomía, autogobierno comunitario. Tenemos que avanzar en eso. Si lograríamos, compañero Agustín, si lograríamos en las 170 comunidades, esto, hasta ahorita de 170 creo que hemos de tener unos 10 exagerado. Bueno, póngale 20, ya para le pongo ya. Nos falta 150. Ese tiene que ser el desafío del pueblo cayambe. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, aportar con granito de arena para esta construcción.